Todos tenemos un pasado. Todos hemos cometido errores, hemos sido heridos, hemos tomado decisiones equivocadas. Y a veces, todo eso se convierte en un peso que no nos deja avanzar. Nos sentimos atrapados en un ciclo de culpa, dolor y recuerdos que parecen no querer soltarnos. Pero aquí está la gran verdad. Dios no quiere que vivas atado a tu pasado. Si sigues atrapado en lo que fue, si hay algo que todavía te persigue, si sientes que no puedes avanzar por culpa de lo que hiciste o de lo que te hicieron, este mensaje es para ti. Hoy vamos a hablar de cómo soltar el pasado de una vez por todas y caminar en la libertad que Cristo te ha dado. No será un mensaje motivacional vacío. Vamos a profundizar en la palabra de Dios y descubrir juntos cómo romper esas cadenas para siempre. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Cómo se supera realmente el pasado? Porque no se trata solo de decir, ya lo olvidé. No funciona así. Si fuera tan fácil, nadie viviría con culpa, con remordimiento, con miedo de repetir los mismos errores. Superar el pasado es un proceso que comienza en el corazón, en la mente y sobre todo, en Dios. Porque la verdad es esta. Dios no quiere que vivas atrapado en lo que fue. Él quiere que camines en la libertad que Cristo te ha dado. Antes de empezar, quiero que hagamos algo juntos. Quiero que vayas a los comentarios y escribas esta frase. Mi pasado no define mi futuro. No solo para recordártelo a ti mismo, sino porque alguien más puede leerlo y recibir ánimo en su vida. A veces, una simple frase puede ser justo lo que alguien necesita leer en el momento indicado. Parte 1. Rompiendo las cadenas del pasado. Ahora que ya hemos entendido que no eres tu pasado, que Dios no te define por lo que hiciste o por lo que te hicieron, vamos a lo más importante. ¿Cómo se rompe realmente con el pasado? ¿Cómo se deja de cargar con esa maleta de piedras emocionales, espirituales y mentales? Porque vamos a ser sinceros, no basta con decir, ya no voy a pensar en eso, o eso ya no me afecta. No funciona así. Si fuera tan fácil, todos andaríamos por la vida libres, sin culpas, sin heridas, sin recuerdos dolorosos. Pero la realidad es que, si no hacemos algo desde el espíritu, el pasado sigue ahí, acechando, como una sombra que no se va. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay 3 verdades poderosas que tenemos que entender para empezar a romper esas cadenas. Vamos con la primera. 1. Acepta que el pasado ya no se puede cambiar, pero sí puede ser redimido. Este es el primer paso, y es clave. Hay muchas personas atrapadas en su pasado porque siguen luchando con algo que ya no pueden cambiar. Siguen dándole vueltas a los ¿y si hubiera hecho esto diferente? O ojalá pudiera regresar el tiempo y evitar esa decisión. Y aquí hay una verdad dura pero necesaria. No puedes cambiar lo que ya pasó, pero lo que sí puedes hacer es dejar que Dios lo redima. La Biblia dice en Romanos 8:28, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Eso quiere decir que aún lo malo, aún lo que no entendemos, aún lo que nos dolió, puede ser usado por Dios para bien. Si lo pones en sus manos, si decides rendirlo delante de Él, Dios puede transformar esa historia rota en un testimonio poderoso. Mira la historia de José en la Biblia. Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, lo dieron por muerto. Pasó años sufriendo por algo que él no causó, por algo que otros le hicieron. Pero al final, cuando Dios lo levantó, José dijo algo que me impacta cada vez que lo leo. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Eso mismo puede hacer Dios contigo. No necesitas entender todo ahora. No necesitas que todo tenga sentido de inmediato. Solo necesitas confiar en que Dios puede tomar hasta lo más doloroso de tu vida y convertirlo en algo bueno. Así que hoy quiero que te preguntes, ¿estoy dispuesto a soltar lo que ya no puedo cambiar? ¿Estoy dispuesto a confiar en que Dios puede redimir lo que pasó, aunque yo no lo entienda ahora? Porque aquí viene la segunda verdad poderosa. 2. No dejes que tu pasado defina tu identidad.
Escucha esto con atención. Lo que hiciste, lo que te hicieron, lo que te pasó. Nada de eso define quién eres realmente. Pero aquí viene la trampa en la que muchos caemos. El enemigo usa el pasado para plantarnos una falsa identidad. Y si nos creemos esa identidad equivocada, terminamos actuando conforme a ella. Te explico con un ejemplo. Imagina a alguien que ha fallado muchas veces en la vida. Tal vez fracasó en su matrimonio, en sus negocios, en sus amistades. Entonces, poco a poco, su mente empieza a repetirle una mentira. Soy un fracasado. Ahora dime, si una persona cree que es un fracasado, ¿cómo crees que vivirá? Exacto, como un fracasado. Cada vez que intente algo, lo hará con miedo. No tendrá confianza en sí mismo. Y lo peor de todo es que cuando las cosas le salgan mal, dirá, lo sabía, siempre fracaso, y reafirmará esa mentira en su mente. Pero aquí está la verdad. Fallar en algo no te convierte en un fracasado. De la misma forma, pecar no te convierte en un caso perdido. Ser herido no significa que no vales nada. Haber tomado malas decisiones en el pasado no significa que no puedas tomar buenas decisiones en el futuro. Lo que hiciste y lo que pasó no define quién eres. Y aquí es donde entra la identidad en Cristo. La Biblia dice, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira bien esas palabras. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa eso? Que cuando te entregas a Cristo, Dios no te mira por lo que fuiste, sino por lo que ahora eres en Él. Pero esto requiere una renovación en la mente, porque aunque Dios ya te haya perdonado, si tú sigues pensando como alguien atrapado en su pasado, seguirás actuando como si todavía estuvieras encadenado. Es como si un prisionero pasara años encerrado en una celda y un día le dicen, eres libre, puedes salir. Pero él se queda ahí, sentado, porque su mente sigue creyendo que es un prisionero. Él es libre, pero no vive como libre. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? Cristo nos hizo libres, pero seguimos caminando con culpa, con vergüenza, con miedo, como si todavía estuviéramos atados a nuestro ayer. Mira lo que dice Isaías 43:18-19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Dios no solo quiere perdonarte, Él quiere hacer algo nuevo en ti. Pero si sigues mirando hacia atrás, si sigues definiéndote por lo que fuiste, en lugar de por lo que Dios dice que eres, te estarás perdiendo de la vida abundante que Cristo ya preparó para ti. Y quiero que grabes esto en tu corazón. Tu pasado no es más fuerte que el poder de Dios. Tu peor error no es más grande que la gracia de Cristo. Tu identidad no está en lo que hiciste, sino en lo que Dios ha hecho por ti. Así que hoy quiero desafiarte. ¿Vas a seguir aferrándote a la mentira de que eres tu pasado? ¿O vas a empezar a caminar en la identidad que Dios te ha dado? Porque aquí hay dos opciones. 1. Puedes seguir recordando tu pasado y lamentándote por él. 2. O puedes entregarlo a Dios y dejar que Él haga algo nuevo en tu vida. La decisión es tuya. Y eso nos lleva al siguiente punto. Tercero, aprende a perdonarte a ti mismo. Aquí es donde muchas personas se estancan. No es que Dios no los haya perdonado. No es que la gente siga recordándoles lo que hicieron. Es que ellos mismos no pueden soltar su propio pasado. Y esto es más común de lo que piensas. Hay personas que llevan años atormentadas por algo que hicieron. Puede ser un error del que se arrepienten profundamente. Puede ser una decisión que tomó un rumbo inesperado. Puede ser que fallaron en un área de sus vidas y sienten que no tienen derecho a empezar de nuevo. Y aquí te quiero hacer una pregunta directa. ¿Te has perdonado a ti mismo? Porque déjame decirte algo. Dios ya te perdonó. Si le pediste perdón con un corazón sincero, Él ya te limpió, ya te restauró, ya te dio un nuevo comienzo. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Fíjate en la palabra toda, no dice te limpia de algunas cosas, o te perdona si el pecado no fue tan grave. Number dice toda maldad. Pero entonces, si Dios ya te perdonó, ¿por qué sigues cargando con esa culpa? Aquí hay algo que quiero que entiendas. El enemigo es un acusador. Mira lo que dice Apocalipsis 12:10. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado fuera. El enemigo quiere que sigas recordando lo que hiciste para que nunca vivas en la libertad que Cristo te dio. Él te susurra mentiras como, Dios nunca te perdonará de verdad. Eres una decepción. No mereces empezar de nuevo. Nunca cambiarás. Y si aceptas esas mentiras como verdad, te quedarás atrapado en un ciclo de culpa y condenación que Dios nunca quiso para ti. Porque escucha esto, la culpa viene del enemigo, pero la convicción viene del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? La culpa dice, fallaste, así que no sirves. La convicción dice, fallaste, pero Dios te restaura. La culpa dice, Dios está decepcionado de ti. La convicción dice, Dios te está llamando de vuelta a sus brazos. La culpa te aleja de Dios. La convicción te acerca a Dios. ¿Ves la diferencia? Cuando Dios te muestra un pecado o un error, su intención no es aplastarte con culpa, sino restaurarte con amor. Entonces, ¿qué puedes hacer si sientes que no puedes perdonarte a ti mismo? Aquí te dejo 3 pasos clave. Paso 1. Cree en la gracia de Dios. Si Dios dice que te ha perdonado, ¿por qué no le crees? Salmo 103, 12 dice, Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos está el oriente del occidente. Eso significa que Dios no sigue recordando lo que hiciste. Si te arrepentiste de corazón, Él lo borró completamente. Entonces, ¿por qué sigues trayendo a memoria algo que Dios ya decidió olvidar? Paso 2. No te castigues más. Muchos piensan que si se siguen castigando por lo que hicieron, de alguna forma están pagando por sus errores. Pero ese es un engaño del enemigo. Jesús ya pagó por tu pecado en la cruz. No tienes que pagar con culpa lo que Él ya pagó con su sangre. Mira lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que si estás en Cristo nadie puede condenarte, ni siquiera tú mismo. Así que deja de castigarte. Deja de hablarte con dureza. Deja de creer que Dios quiere que vivas en culpa. Paso 3. Camina en tu nueva identidad. Si Dios ya te ha perdonado, es tiempo de que empieces a vivir como alguien perdonado. Filipenses 3:13-14 dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo pudo haber pasado toda su vida lamentando su pasado. Después de todo, él persiguió y mató cristianos antes de conocer a Jesús. Pero cuando entendió la gracia de Dios, dejó de mirar atrás y comenzó a mirar hacia adelante. Y tú también tienes que hacerlo. Dios no te salvó para que vivas con la cabeza baja, te salvó para que camines con la frente en alto, con el corazón libre, con la paz de saber que en Cristo eres una nueva persona. Así que hoy te pregunto, ¿vas a seguir recordando lo que Dios ya olvidó? ¿Vas a seguir castigándote por algo que ya fue perdonado? ¿O vas a levantarte y caminar en la libertad que Cristo ya te dio? Porque esto nos lleva al siguiente paso. Cuarta, suelta lo que no puedes cambiar y deja que Dios sane lo que aún duele. Aquí es donde muchos tropiezan, porque hay cosas que no se pueden cambiar, pero sí se pueden sanar. Mira, es posible que haya algo en tu pasado que todavía te duela. Tal vez una traición. Tal vez alguien te hirió profundamente. Tal vez fuiste tú quien lastimó a alguien y eso sigue pesando en tu corazón. Y la gran pregunta es, ¿cómo sanas algo que todavía sientes? ¿Cómo dejas ir algo que aún te afecta? No te voy a dar una respuesta superficial, porque la sanidad del alma no es magia. Es un proceso que requiere de Dios,
de tiempo y de una decisión consciente de soltar lo que ya no puedes cambiar. Pero para eso, hay 3 cosas que necesitas entender primero. 1. No puedes avanzar si sigues mirando hacia atrás. Suena lógico, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces seguimos caminando hacia el futuro mientras nuestros ojos siguen puestos en el pasado? Imagínate a un corredor en una pista. Está corriendo, pero en lugar de mirar al frente, voltea una y otra vez hacia atrás. ¿Qué crees que va a pasar? Se va a tropezar. Así mismo pasa en la vida. Si sigues mirando lo que ya pasó, te vas a tropezar con lo que viene. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3:13-14, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Nota la palabra clave, olvidando. No significa que dejas de recordar literalmente, sino que dejas de vivir atado a eso, porque si sigues mirando hacia atrás, nunca podrás ver la bendición que Dios tiene delante de ti. Así que aquí te pregunto, ¿sigues mirando atrás? ¿Sigues recordando ese error, esa herida, esa traición? ¿Sigues repitiéndote a ti mismo, si hubiera hecho esto diferente? Si tu respuesta es sí, entonces es hora de soltar. 2. No puedes sanar lo que sigues escondiendo. Escucha esto. Dios no sana lo que finges que no duele. A veces nos ponemos máscaras y decimos cosas como, no me importa, eso ya lo superé, eso no me afectó tanto. Pero en el fondo, sigues pensando en eso. Sigues sintiendo dolor, sigues guardando rencor. Mira lo que dice Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no se aleja cuando estás herido, Dios se acerca, pero necesitas ser honesto con Él. Necesitas abrir tu corazón y decirle, Señor, esto todavía me duele, esto todavía me pesa, pero quiero que lo sanes. Porque aquí está la clave. Dios no sana lo que escondes, pero sí sana lo que le entregas. Así que quiero desafiarte a hacer esto hoy. Tómate un momento y habla con Dios sobre lo que aún te duele. No te guardes nada. Dile exactamente cómo te sientes. Escribe lo que sientes si es necesario. A veces ver las palabras en papel nos ayuda a identificar lo que todavía estamos cargando. Decide hoy dejarlo en sus manos. No sigas llevándolo solo, porque esto nos lleva al tercer punto. 3. Suelta lo que ya no puedes cambiar. Este punto es difícil, porque a veces sentimos que si soltamos algo, significa que lo estamos justificando o minimizando. Pero soltar no significa que lo que pasó estuvo bien, significa que ya no le das poder sobre tu vida. Mira lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando estaba siendo crucificado, los soldados lo escupieron, lo golpearon, lo humillaron. Y en ese momento, Jesús dijo algo que cambió la historia del perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús pudo haberse aferrado al dolor, al odio, a la injusticia de lo que le hicieron, pero en lugar de eso, soltó el derecho de aferrarse a su dolor y eligió perdonar. Y lo mismo te toca hacer a ti, porque mientras sigas aferrado a ese recuerdo, no podrás avanzar en libertad. Así que hoy quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué es eso que sigues cargando y que ya es hora de soltar? Tal vez es un error del pasado, una persona que te lastimó, un fracaso que te marcó, un pensamiento de culpa que no te deja en paz. Cualquiera que sea, hoy Dios te dice, déjamelo a mí. Mira lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa carga que llevas no es tuya. Jesús quiere llevársela, pero tienes que decidir soltarla. Así que hoy, dile a Dios, Señor, hoy elijo soltar esto. No quiero seguir cargándolo, lo pongo en tus manos, y hoy decido caminar en tu libertad. Y esto nos lleva a la siguiente parte. ¿Cómo caminar realmente en la libertad de Cristo? 5. Caminar en la libertad de Cristo. Una decisión diaria. Aquí es donde mucha gente tropieza, porque recibir la libertad de Cristo es una cosa,
pero caminar en ella es otra completamente diferente. Mira, cuando le entregamos nuestro pasado a Dios y decidimos soltar lo que nos pesaba, muchas veces sentimos un alivio inmediato. Es como si un peso enorme se quitara de nuestra espalda. Pero después de un tiempo, esos recuerdos vuelven. Y ahí es donde la lucha comienza. Porque el enemigo es insistente. Él sabe que no puede cambiar lo que Dios ya hizo en tu vida, pero sí puede tratar de engañarte para que vivas como si nada hubiera cambiado. ¿Te ha pasado? Te decides a soltar el pasado, pero días después vuelven pensamientos de culpa. Decides perdonarte, pero luego viene esa voz que te dice, ¿de verdad crees que mereces seguir adelante? Te sientes libre en Cristo, pero el mundo y sus problemas intentan hacerte dudar. Y aquí es donde entra la clave más importante. Caminar en la libertad de Cristo es una decisión diaria. No es algo que haces una vez y ya. Es algo que eliges todos los días. 1. No creas las mentiras del enemigo. Este es el primer paso para caminar en libertad. Satanás es un mentiroso, y su arma más fuerte no es la violencia, sino el engaño. Jesús lo dejó claro en Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su lengua natural, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Ves? El enemigo no tiene poder sobre tu vida a menos que tú creas sus mentiras. Y esas mentiras suelen sonar así. Dios ya te perdonó, pero todavía tienes que demostrar que lo mereces. Tú no eres una nueva criatura, sigues siendo la misma persona. Lo que hiciste todavía te define, no puedes escapar de tu pasado. Pero aquí es donde tienes que decidir, ¿a quién vas a creer? ¿A las mentiras del enemigo o a la verdad de Dios? Porque en Juan 8:36 Jesús dijo, así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Él no dijo medio libres o libres por un rato, dijo verdaderamente libres. Así que cada vez que el enemigo venga a tratar de recordarte tu pasado, tienes que responderle con la verdad de Dios. 2. Llena tu mente con la palabra de Dios. Aquí está otra razón por la que mucha gente vuelve a caer en su pasado. No alimentan su mente con la verdad. Si no llenas tu mente con la palabra de Dios, el mundo se encargará de llenarla con dudas, mentiras y miedo. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si quieres caminar en la libertad de Cristo, necesitas renovar tu mente constantemente. Aquí hay algunas formas prácticas de hacerlo. Lee la Biblia diariamente. No tienes que leer 10 capítulos al día, pero sí necesitas alimentarte con su verdad. Escucha predicaciones y alabanzas. Llena tu ambiente con cosas que fortalezcan tu fe. Rodéate de personas que te recuerden quién eres en Cristo. No necesitas gente que te siga recordando tu pasado. Necesitas personas que te ayuden a ver el futuro que Dios tiene para ti. Declara la verdad de Dios sobre tu vida. Cuando vengan pensamientos de duda, respóndelos con la palabra. Aquí hay un ejercicio práctico. Si el enemigo te dice, todavía eres la misma persona de antes, tú declaras, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Si el enemigo te dice, Dios no te ha perdonado del todo, tú declaras, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Cuando renuevas tu mente con la verdad, el enemigo pierde poder sobre ti. 3. No dejes que el pasado te robe el presente. Mucha gente vive atrapada en el pasado y, como consecuencia, pierden su presente. Es como si estuvieran físicamente aquí, pero mentalmente en otro lado, pensando en lo que hicieron, pensando en lo que pudieron haber hecho diferente, pensando en lo que ya no pueden cambiar. Pero el tiempo que pasas lamentando el pasado es tiempo que pierdes del presente. Y esto
es un gran truco del enemigo, porque si él no puede robar tu salvación, tratará de robar tu propósito. Por eso en Isaías 43, 18 a 19, Dios dice: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis?». Dios está diciendo: deja de enfocarte en lo que pasó, yo estoy haciendo algo nuevo en ti, pero para ver lo nuevo, tienes que soltar lo viejo. Así que hoy te pregunto, ¿cuánto tiempo más vas a desperdiciar pensando en algo que ya pasó? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir dándole vueltas a algo que ya no puedes cambiar? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir permitiendo que tu pasado dicte tu presente? Porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero Él no va a forzarte a soltar. Tienes que tomar la decisión de avanzar. Conclusión de este punto: la libertad es una decisión diaria. Mira, nadie dijo que sería fácil, pero vale la pena. Cada vez que te levantas y decides creer en la gracia de Dios, estás caminando en libertad. Cada vez que rechazas una mentira del enemigo y la reemplazas con la verdad de la palabra, estás caminando en libertad. Cada vez que decides soltar el pasado en lugar de aferrarte a él, estás caminando en libertad. Y recuerda esto: no caminas solo. Jesús está contigo en cada paso. El Espíritu Santo te fortalece. Dios mismo es quien te da la gracia para seguir adelante. Y si tropiezas, si tienes un mal día, si en algún momento sientes que el pasado quiere volver, no te rindas. Solo vuelve a levantarte y sigue avanzando. Porque tu pasado ya no tiene poder sobre ti. Porque Cristo ya ganó la victoria. Porque Dios tiene planes grandes para tu vida y nada ni nadie podrá detenerlos. 6. La clave final: abrazar el futuro que Dios tiene para ti. Ahora que hemos hablado de soltar el pasado, perdonarnos a nosotros mismos y caminar en la libertad de Cristo, hay una última pieza del rompecabezas que es vital: abrazar el futuro que Dios tiene para ti. Porque, escúchame bien, Dios no solo quiere sanarte del pasado, quiere llevarte a algo nuevo, algo mejor, algo que nunca imaginaste. Mucha gente se queda atascada en el pasado porque no tienen una visión clara del futuro. Y cuando no tienes algo adelante a lo que aferrarte, es fácil volver a mirar atrás. Es como cuando manejas un carro. Si solo miras por el retrovisor, terminarás chocando. Lo mismo pasa en la vida. Dios te ha puesto un camino por delante, pero si sigues mirando atrás nunca podrás avanzar. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes para ti, y aquí quiero hacerte 3 preguntas importantes. ¿Estás tan enfocado en tu pasado que no puedes ver lo que Dios tiene para ti? ¿Tienes miedo de avanzar porque crees que el pasado te persigue? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios puede escribir una nueva historia para tu vida? Si en alguna de estas preguntas sentiste un sí dentro de ti, entonces escucha bien esto. 1. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Hay muchas personas que creen en Dios, pero no creen en su plan para sus vidas. Se sienten como si estuvieran flotando, sin dirección, como si Dios solo estuviera observando desde lejos. Pero Dios tiene un propósito para ti. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Dios no ha terminado contigo. Lo que viviste no fue el final de tu historia. El dolor no es lo único que hay para ti. Los errores que cometiste no definieron tu destino. Dios aún está escribiendo tu historia. Y si Él empezó algo en ti, lo va a terminar. 2. El futuro con Dios siempre es mejor que el pasado sin Él. Aquí está otra clave. El futuro con Dios siempre es mejor que cualquier cosa que dejaste atrás. A veces el enemigo intenta convencernos de que el pasado era mejor. Nos hace extrañar cosas que en realidad nos hicieron daño. Pero si de verdad el pasado era mejor,
¿Por qué Dios te sacó de ahí? Si Dios cerró esa puerta, es porque tiene algo mejor para ti, algo más grande, más fuerte, más hermoso. Por eso en Isaías 43:19, Dios dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios no solo borra el pasado, sino que crea algo nuevo en su lugar. 3. No tengas miedo de avanzar. Sé que dar un paso hacia lo nuevo puede dar miedo. Pero el miedo nunca viene de Dios. Dios no te dio un espíritu de miedo, sino de poder. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que hoy quiero desafiarte a dar un paso de fe. Si hay algo en tu pasado que sigues cargando, suéltalo. Si hay algo que Dios te está llamando a hacer, hazlo. Si sientes que es tiempo de empezar algo nuevo, confía en que Dios estará contigo. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero necesitas estar dispuesto a soltar lo viejo para abrazar lo nuevo, porque no puedes recibir con las manos llenas del pasado. Conclusión. Final. Tu pasado no define tu destino. Llegamos al final de este mensaje, pero en realidad, este es solo el comienzo de algo nuevo para ti. Hoy quiero que recuerdes esto. Eres libre en Cristo. Eres perdonado. Eres una nueva criatura. Dios tiene planes para ti. Tu pasado ya no tiene poder sobre ti. No importa qué tan oscuro haya sido tu ayer, no importa qué tan profundo haya sido el dolor, no importa cuántas veces hayas caído. En Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Así que hoy decide caminar en esa libertad. Decide soltar lo que ya no puedes cambiar. Decide abrazar lo que Dios tiene para ti, porque lo mejor está por venir. Un nuevo comienzo. Camina con la cabeza en alto. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que hagas una pausa. Respira hondo. Siente el peso que se está cayendo de tus hombros, porque eso es lo que hace la verdad de Dios. Libera, sana, transforma. Pero aquí viene lo más importante. Ahora depende de ti, porque esto no es solo un mensaje bonito para inspirarte por unos minutos. Number. Esto es una realidad que tienes que vivir. Mucha gente escucha palabras de libertad, pero sigue actuando como si todavía estuvieran encadenados. Mucha gente sabe que Dios los ha perdonado, pero siguen caminando como si aún tuvieran una deuda pendiente. Mucha gente dice que confía en los planes de Dios, pero siguen agarrados al pasado como si su futuro dependiera de lo que dejaron atrás. Pero escucha bien, hoy es el día en que todo cambia. Hoy decides caminar con la cabeza en alto. Hoy decides creer en la palabra de Dios más que en las mentiras del enemigo. Hoy decides avanzar sin mirar atrás. ¿Cómo se ve un nuevo comienzo en la práctica? No quiero dejar esto solo en palabras. Vamos a hacerlo práctico. Aquí hay 3 pasos que puedes empezar a aplicar hoy para caminar en tu nueva identidad en Cristo. Declara la verdad de Dios cada mañana. Cuando te levantes, no permitas que tu mente se llene de pensamientos negativos o recuerdos del pasado. Empieza el día con verdad. Aquí te dejo una lista de declaraciones poderosas que puedes decir en voz alta. Soy una nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17. Dios ha perdonado mis pecados y los ha borrado. Isaías 43:25. Nada puede separarme del amor de Dios. Romanos 8:38-39. El pasado ya no tiene poder sobre mí. Filipenses 3:13-14. Dios está haciendo algo nuevo en mi vida. Isaías 43:19. Hablar la palabra de Dios en voz alta tiene poder. Cuando lo haces, estás renovando tu mente y recordándole al enemigo que no tiene autoridad sobre ti. Vive como alguien que ha sido restaurado. No basta con creer que eres libre. Tienes que actuar como alguien libre. Si antes vivías con miedo, empieza a caminar con confianza. Si antes te castigabas por tu pasado, empieza a tratarte con gracia. Si antes dudabas de que Dios tenía planes para ti, empieza a soñar con fe.
Porque si Dios ya dijo que eres una nueva criatura, no tienes que seguir actuando como la persona que fuiste. Es como si alguien que vivió toda su vida en pobreza de repente recibiera una herencia millonaria, pero en lugar de vivir como alguien bendecido, sigue comportándose como si no tuviera nada. No seas esa persona. Dios ya te ha dado libertad. Vive en ella. Mantente en comunión con Dios. Aquí está la clave para no volver atrás. Permanece conectado con Dios todos los días. Muchos se sienten fuertes por un tiempo, pero luego, cuando dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de buscar a Dios, empiezan a sentir que el pasado vuelve a atraparlos. No porque Dios los haya abandonado, sino porque se desconectaron de la fuente de su libertad. Jesús lo dijo claramente en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si te mantienes en él, si sigues buscando su presencia cada día, seguirás caminando en victoria. No importa lo que venga, no importa lo que el enemigo intente, Dios ya ha ganado la batalla por ti. Solo tienes que caminar en esa victoria. No mires atrás, lo mejor está por delante. Quiero terminar con esto. Imagínate cómo sería tu vida si realmente caminaras en la libertad que Cristo te ha dado, sin culpa, sin miedo, sin cadenas del pasado, con la certeza de que Dios está contigo. Eso no es un sueño imposible, eso es lo que Dios quiere para ti. Así que levántate hoy con una nueva mentalidad. Levántate con la certeza de que Dios está haciendo algo nuevo en ti, porque lo mejor de tu vida no está en el pasado, lo mejor está por venir. Un paso más allá. Mantente firme en la libertad que Dios te ha dado. Mira, es fácil sentirnos motivados cuando escuchamos un mensaje como este. Nos llena de esperanza, nos da ánimo, nos hace sentir que podemos con todo. Pero, ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa cuando la emoción se va y el enemigo intenta colarse de nuevo con sus viejas mentiras? Aquí es donde muchos caen, porque piensan que la libertad en Cristo es un evento de una sola vez, pero no lo es. La libertad en Cristo es un camino, un proceso, una decisión diaria. No retrocedas. Lo que soltaste, déjalo en el pasado. Aquí está la trampa en la que muchos caen. Dios los libera, pero ellos mismos vuelven a encadenarse. Es como si alguien saliera de una prisión, respirara el aire de la libertad, pero luego, por costumbre, volviera y se encerrara otra vez. Absurdo, ¿verdad? Pero lo hacemos todo el tiempo. Dios nos perdona, pero seguimos viviendo con culpa. Dios nos libera, pero seguimos atados a pensamientos de derrota. Dios nos dice que somos nuevos, pero seguimos viviendo con una mentalidad del pasado. Mira lo que dice la Biblia en Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvas atrás. Si Dios ya te liberó, camina como alguien libre. Si Dios ya cerró una puerta, deja de intentar abrirla de nuevo. Si Dios te dijo, eres mío, deja de escuchar la voz del enemigo que quiere recordarte lo que fuiste. Lo que soltaste en el pasado, déjalo en el pasado. Renueva tu mente todos los días. ¿Sabes por qué muchas personas vuelven al mismo ciclo una y otra vez? Porque su mente sigue atrapada en el pasado. La verdadera batalla no está afuera, está en tu mente. Si no renuevas tu mente con la palabra de Dios, el enemigo va a intentar llenarla con sus mentiras. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso significa que cada día necesitas alimentar tu mente con la verdad de Dios, porque si no lo haces, el mundo se encargará de llenarla con dudas, miedo y culpa. Aquí tienes algunas formas prácticas de renovar tu mente. Lee la palabra de Dios cada día. No tiene que ser un estudio teológico profundo. A veces un solo versículo puede cambiar todo tu día. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. La gente con la que pasas tiempo influye en tu forma de pensar.
Asegúrate de estar con personas que te animen en el camino de Dios. Reemplaza las mentiras con la verdad. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, confróntalo con la palabra de Dios. Si el enemigo dice, no has cambiado, tú dices, soy una nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17. Si el enemigo dice, no mereces ser amado, tú dices, soy amado con amor eterno. Jeremías 31:3. Si el enemigo dice, Dios no está contigo, tú dices, nunca me dejará ni me desamparará. Hebreos 13:5. Porque aquí está la verdad. Tú decides qué pensamientos dejas entrar en tu mente. Llénala de la palabra y verás cómo todo cambia.